Pensemos un momento en un contrato, una ley o incluso una simple multa de tráfico. A primera vista no son más que palabras sobre un papel, pero de alguna manera esas palabras tienen el poder de cambiar vidas, de crear obligaciones y, en definitiva, de mover los engranajes de toda una sociedad. ¿Cómo es posible? Esa es la gran pregunta que vamos a explorar hoy. ¿Cuál es ese ingrediente secreto que convierte un puñado de frases en una norma que nos obliga a todos? Y la respuesta, ya lo adelanto, no tiene nada de magia. Es el resultado de un acuerdo social increíblemente poderoso. Para entenderlo, tenemos que partir de un hecho que es fundamental. El derecho no es algo que flota en el aire, no es una idea abstracta. Toda la experiencia jurídica, desde la Constitución hasta la multa más tonta, se materializa en un texto. Es algo concreto que podemos leer, analizar y, por supuesto, discutir. Venga, pues vamos a empezar por ahí, por el primer punto. El derecho está escrito. Sé que parece una obviedad, pero es que esto es la base de todo y tiene unas consecuencias enormes. Que las reglas del juego estén por escrito lo cambia absolutamente todo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Cuando un juez aplica la ley, no está aplicando una idea etérea de justicia, no, está aplicando un texto, uno muy concreto. Y ojo, que esto es crucial. Hay que entender que el texto en sí no es la norma, es solo el vehículo, la señal. La norma de verdad es el significado que una persona, un intérprete, reconstruye a partir de esas palabras. Por eso, para entender el derecho, lo primero es dominar el texto. Vale, de acuerdo. Si un texto es la base de todo, ¿qué hace que sea jurídico? Vamos a analizar lo que podríamos llamar la anatomía de estos textos para encontrar su ADN. Porque claro, no cualquier cosa que se escriba tiene el poder de obligar a toda una sociedad. Pues mira, para que un texto sea jurídico, tiene que cumplir 5 condiciones, como si fuera una receta. Primero, necesita un emisor competente, alguien con autoridad para crearlo, como el Parlamento. Segundo, debe tener un contenido normativo, o sea que cree derechos y obligaciones. Tercero, tiene que insertarse en el sistema, como una ley, un decreto, lo que sea. Cuarto, su finalidad tiene que ser reguladora, organizar la sociedad. Y por último, el ingrediente que lo cambia todo. La coactividad. Esta es la gran diferencia. Una recomendación de un amigo se puede ignorar y no pasa nada. Pero si se ignora un texto jurídico, el Estado tiene la capacidad, la potestad de usar su fuerza legítima para hacer que se cumpla. Es esa amenaza de una consecuencia real lo que le da todo su peso. Ahora bien, no todos los textos jurídicos son iguales, ni mucho menos. En esta tercera sección vamos a ver que forman algo así como una familia de textos, donde cada miembro tiene un papel muy específico y, si me apuras, hasta su propia personalidad. Por un lado, tenemos las normas primarias, como la Constitución, que son, digamos, las grandes reglas del juego para todos. Por otro están los textos decisorios, como una sentencia, que cogen esas reglas generales y las aplican a un caso concreto. Y finalmente están los textos contractuales, donde las personas crean sus propias reglas privadas. Eso sí, siempre dentro del marco que establece la ley. Y no nos podemos olvidar de los miembros más discretos de esta familia. A ver, un informe policial o un manual interno puede que no parezcan una ley con mayúsculas, pero su peso jurídico es enorme. Se convierten en pruebas, documentan hechos y pueden ser lo que decida el resultado de un juicio. Y todo esto nos lleva a un punto que de verdad lo conecta todo. Tenemos que entender que los textos jurídicos no viven solos, no son islas, forman parte de un complejísimo ecosistema jurídico, una red invisible que es la que les da su verdadero poder. Leer un artículo de una ley de forma aislada es como intentar entender una novela leyendo una sola palabra. Es que no se capta el significado real. Cada texto es un pequeño nudo en una red inmensa y súper compleja, que es la que le da todo su sentido. ¿Y cómo funciona este ecosistema? Pues a ver, cualquier texto siempre está por debajo de la Constitución, que es la que manda. Además, suele hacer referencia a otras leyes y se ve influenciado por tratados internacionales. Y lo que es fundamental, las sentencias de los jueces, la jurisprudencia, actúan como unas gafas que nos dicen cómo hay que interpretar ese texto. Su significado no es fijo, sino que evoluciona constantemente. Sabiendo todo esto, llegamos a la última sección, y quizá la más importante: cómo leer el derecho. Porque la diferencia entre cómo lee la ley una persona que está empezando y cómo lo hace un experto es sencillamente abismal. Y esa diferencia es la clave de todo.
La diferencia es brutal. Un lector pasivo se queda en la superficie, en lo que dicen las palabras literalmente. Para esta persona, el texto es el final del camino. Pero un intérprete activo, un profesional del derecho, ve el texto solo como el punto de partida. Su trabajo es reconstruir el significado, conectarlo con todo el sistema y, en cierto modo, convertirse en coautor del sentido de la norma. Para llegar a ese nivel, claro, se necesitan competencias muy avanzadas. No basta con saber leer, hay que entender dónde encaja el texto en todo el sistema, saber cuál era su propósito original, cómo choca o no con la Constitución y, finalmente, tener una visión crítica para poder identificar sus fallos y evitar posibles injusticias. Al final, el objetivo no es simplemente memorizar leyes como un loro, es entender su naturaleza para poder pasar de ser un receptor pasivo, un mero usuario de normas, a ser un participante activo, casi un arquitecto, en la construcción de ese discurso que da forma a nuestra realidad jurídica. Así que, para terminar, lanzo una pregunta al aire. Si el significado de un texto depende de la interpretación, del contexto y de un sistema que no para de cambiar, ¿podemos seguir pensando en el derecho como un libro de reglas, fijas, inamovibles? ¿O es en realidad una conversación, un diálogo que nunca termina? La respuesta, como hemos visto, no está solo en las palabras, sino en cómo decidimos leerlas.